Vamos a ver, ya estoy grabando. Bueno, como comentaba, esta sesión no vamos a ver el programa, lo que nos vamos a centrar es en las leyes en la facturación electrónica obligatoria en España, ¿sí? Hace 2 semanitas hicimos un webinar sobre facturación electrónica, pero sobre todo nos centramos en la ley antifraude. Esta vez no, esta vez lo que vamos a hacer es explicar y vamos a ver la ley Crea y Crece, que es la ley que recoge justamente el reglamento de facturación electrónica obligatoria en España. Lo que comento siempre con mis webinars, el que no me conoce, tal vez quien ha estado antes en otro webinar, sí, pero bueno, que sepáis que las fuentes que yo utilizo para hacer este tipo de webinars, sobre todo cuando hablamos de temas legales, las fuentes son oficiales, el BOE, Reales Decretos, la página de Hacienda, si se necesita, o sea, todas las fuentes son legales. Lo que comento siempre, yo estoy al tanto, puedo entrar en internet y ver algún blog, ver qué se dice, qué no se dice, porque al final es información que os llega a vosotros, ver qué os llega a vosotros a través de internet y que me llega a mí a través de internet, pero este tipo de webinars yo siempre voy a las fuentes. De hecho, vais a ver que pongo siempre de qué artículo, de qué ley, de dónde sale, también un enlace para que vosotros, cuando me pidáis el PowerPoint, ¿sí? Podáis saber de forma rápida la fuente de donde saco esa información. Si queréis enviarle al asesor la presentación o si tenéis alguna duda también para que el asesor pueda verlo de forma rápida, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que siempre al hablar de leyes también hay muchas interpretaciones, pero bueno, la ley es la ley. Entonces, cuando se marca una ley y yo el texto que pongo es de la ley, pues es lo que hay, ¿sí? Entonces, también cosillas que digo siempre. Sé que mi PowerPoint tiene mucha letra, lo siento, pero no voy a leer el PowerPoint, sino que explicamos cosas y vemos temas, pero os va a quedar, lo hago para que os quede como un resumen a vosotros y que luego os resulte más fácil a la hora de leerlo cuando ya lo tengáis, ¿sí? Vale, vamos allá. Voy a compartir la pantalla. Voy a necesitar que me confirméis si veis la pantalla compartida, que no me pase como el anterior, que en un momento se cortó. Y luego también tenéis el chat, ¿sí? Voy a compartir aquí, voy a compartir toda la pantalla, ¿sí? Toda la pantalla, vale, ahí está. Y también tenéis un chat, ¿sí? Yo recomiendo, vamos allá, voy a dar de alta lo de preguntas y respuestas también, que he habilitado. ¿Por qué? Porque el tema del chat, si yo estoy con la presentación, no veo el chat. Entonces, tal vez me vais haciendo preguntas por el chat, se quedan arriba y no las veo. Entonces, en preguntas y respuestas, en modo PR, si me hacéis la pregunta por ahí, luego yo voy a ir directo y ya veo las preguntas directo, ¿sí? Vale, vamos allá. ¿Veis mi pantalla? Si alguien me comenta, ¿veis mi pantalla? Sí, fenomenal. Muchas gracias, María Alejandro. Fenomenal, gracias. Entonces, vamos allá, vamos a la presentación y os voy diciendo cosas. Uy, que me fui muy arriba, muy abajo. Vale, tema de la presentación. Voy a hacer un pequeño spoiler. Al final de la presentación voy a comentar, que no está en el PowerPoint, pero sí que voy a comentar un dato que me parece importante. Hacienda ha publicado un plan estratégico, Hacienda ha publicado un plan estratégico y voy a comentar un poco el plan estratégico 2024-2027 de Hacienda. Nada, eso lo voy a hacer muy rápido. Entonces, eso ya al final, cuando comparemos el tema de las fechas y que hay que tener en cuenta para la facturación electrónica en tema de fechas, ¿sí? De calendario, para que estéis ahí al tanto. Entonces, voy a hablar un poquito del plan estratégico también de Hacienda. Entonces, nos vamos a centrar en facturación electrónica obligatoria en España. ¿Qué novedades hay en este momento? Hasta el momento, ¿sí? Luego puede ser que cambien cosas. Os pongo el enlace aquí os pongo el enlace del webinar, perdón, de la ley. Cosillas. ¿Veis ahí? ¿Veis mi pantalla, no? Solo se ve la página que dice perfecto. Vale, vamos allá. Ahí, ¿veis mi PowerPoint o no? A ver si lo veis. ¿Veis ahí mi PowerPoint?
¿Ahora sí? Vale, perfecto. Entonces, ahora vale, me he vuelto. Vale, ahora sí entonces, ¿no? Vale, genial. Vale, pues hice lo mismo que la otra vez. Vale, entonces, nos vamos a centrar en la ley Crea y Crece, ¿sí? Aquí os pongo el enlace de la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué vamos a hablar en este webinar? ¿Qué es la ley de Crea y Crece? Los principales objetivos de la ley. ¿A quién afecta la facturación electrónica obligatoria de esta ley? Crea y Crece. ¿Qué hacer para cumplir con la nueva ley de facturación electrónica? ¿Cuándo va a entrar en vigor? ¿Cuáles son las sanciones por no adaptarse? Y he añadido un calendario de facturación electrónica en España, sea obligatorio o no, sea de la ley de Crea y Crece o no. Es un calendario que nos va a decir los pasos, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y luego, pues, siempre menciono pues, el tema del kit digital, que todavía vosotros lo tenéis así, ahí. Entonces, este PowerPoint ya lo estáis viendo, ¿no? Voy de nuevo porque quiero confirmarlo. ¿Sí, no? Vale, fenomenal. Entonces ya me quedo tranquila y empezamos. Entonces, vamos allá. ¿Qué es la ley Crea y Crece? ¿Sí? La ley Crea y Crece es la ley de creación y crecimiento empresarial. Se llama Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, por eso se le llama Ley Crea y Crece, un nombre más corto. Esta es una ley que se aprobó en el 2022. Esta ley ya está aprobada. Lo que pasa es que es una ley que es una de las mayores reformas del sistema a nivel de facturación, a nivel empresarial, ¿sí? Porque abarca no solamente la facturación electrónica, abarca una serie de medidas, ¿sí? Y otras medidas a nivel empresarial, ¿sí? Entonces, por eso la facturación electrónica obligatoria es solo una parte dentro de la ley Crea y Crece. ¿Por qué aclaro esto? Porque la ley Crea y Crece ya está aprobada en el 2022. Lo que pasa es muy incómoda de leer, la verdad, porque ya os digo, es una ley que modifica en realidad otras leyes, ¿sí? Si vosotros entráis a esa ley, vais a ver ley, artículos que modifica de una ley, de otra ley, de otra ley. Es bastante incómoda de leer. Sin embargo, como abarca otras cosas, abarca otros temas, no solamente la facturación electrónica, la ley Crea y Crece ya está aprobada y ya está en vigor. Lo que pasa es que la parte de la facturación electrónica obligatoria en España es un apartado que no está en vigor porque todavía se tiene que aprobar un reglamento. Pero la ley está en vigor. ¿Esto por qué lo aclaro? Porque hay clientes que me llaman y me dicen, Paula, es que la ley de la facturación electrónica ya es obligatoria. ¿Cuándo hay que empezar? ¿Cuándo empezamos con esto? Porque ya está aprobada la ley. Efectivamente, la ley está aprobada, pero el reglamento de la facturación electrónica obligatoria aún no. Luego vamos a ver, ¿sí? El tema de plazos, pero la ley en sí está aprobada. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Esto lo vamos a pasar rápido porque nos vamos a centrar solamente en la facturación electrónica obligatoria, ¿sí? Pero ¿por qué la ley? Os comento que abarca otras cosas. ¿Por qué? Porque abarca temas de el proceso, o se modifican temas del proceso de creación de empresas. Antes eran 3.000 euros, por ejemplo, 3.000 euros para poder crear una empresa, ahora con 1 euro se puede crear, elimina obstáculos legales, agiliza el proceso, pues esta ley agiliza esos obstáculos que había antes, potencia instrumentos de financiación como el crowdfunding y introducción de la factura electrónica obligatoria. Esto es una de las cosas y es lo que nos vamos a centrar. Otro objetivo que tiene es luchar contra la morosidad. El tema de incumplimiento de plazos, pues va a haber, se va a impedir, ¿no? Empresas que incumplan plazos de pago, pues bueno, se va a impedir que accedan a ciertas subvenciones. Entonces, pues es una lucha contra la morosidad también. Lo que pasa es que esto también significa, pues, informar de otras cosas que hasta ahora no hay que informar, ¿sí? Que luego lo vamos a ver. Y bueno, el objetivo principal también, impulsar la transformación digital de las empresas, fomentar medios electrónicos y también que agilice y facilite esa presentación de autoliquidaciones de impuestos. ¿Por qué? Porque al final Hacienda ya va a tener toda la información al momento, entonces pues eso va a hacer que se agilicen esas presentaciones trimestrales y todo eso, al final pues va a ser una consecuencia de la facturación electrónica obligatoria, ¿sí? Entonces, claro, como tiene diferentes temas, esta ley ya está aprobada y la mayoría de estas cuestiones que os he comentado ya están en vigor.
Lo que pasa que nos vamos a centrar en la facturación electrónica obligatoria, que es un reglamento que de momento está el borrador, ya está el borrador, o sea, ya se sabe. Lo que pasa es que falta el reglamento, está el reglamento legal, falta el reglamento técnico, todavía ese no está desarrollado, pero bueno, luego lo vamos a comentar. Entonces, de los principales objetivos de la ley, nos vamos a centrar en este webinar solo en la facturación electrónica obligatoria. ¿A quién afecta la facturación electrónica obligatoria? Vale, pues según el artículo 12, en este caso aquí está el enlace, ¿sí? Afecta a, esto es importante, afecta a todos los empresarios, además esto es literal, todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones con otros empresarios y profesionales. Entonces, y además, pues no solamente habrá que enviar y recibir las facturas electrónicas de forma electrónica, expedirlas, sino que habrá que informar de los estados de las facturas. Y esto lo vamos a ver más adelante porque esto es un gran cambio, de todo lo que hemos visto y de todo lo que conocemos de facturación electrónica hasta el momento, ¿sí? Luego lo vamos a ver. Entonces, importante, todos los empresarios, ¿quiénes van a estar obligados? Todos los empresarios y profesionales que tengan las relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales. ¿Esto qué significa? Que al consumidor final, no, ¿sí? Entonces, vamos a ver quién no va a estar obligado para que se aplique, ¿sí? Si una de las partes no tiene su sede en el territorio español, no tiene la sede de actividad en territorio español, no está obligado, ¿sí? Si se trata de facturas simples, simplificadas, según el reglamento de facturación, no está obligado. ¿Por qué? Porque tiene un poco de lógica con el tema de consumidor final, ¿no? En fin, no está obligado, ¿sí? Luego, se pueden expedir igualmente de forma voluntaria, ¿sí? Y en cualquier caso, sí que hay que expedir la facturación electrónica obligatoria en el caso que de forma voluntaria se quiera, ¿sí? Si se dice, vale, yo no estoy obligado, pero si yo de forma voluntaria quiero comenzar a trabajar con la facturación electrónica obligatoria, porque es un proceso, luego lo vemos, ahí ya estará obligado a seguir la ley, esta ley, ¿sí? O cuando una de las partes, o sea, al final se puede pactar, ¿sí? Entonces, ¿a quién afecta y a quién no? Empresarios y profesionales autónomos cuya relación sea con empresarios y profesionales también, con autónomos. Al consumidor final no. Entonces, ¿esto qué significa? Si en un restaurante te dan el ticket o la factura, ¿sí? Y tienen una factura simplificada, o por ejemplo en un restaurante, pues ellos no están obligados a que sea a través de la facturación electrónica obligatoria con todo lo que dice la ley. También se entiende esto si un traductor a un usuario factura, a un usuario particular, no estará obligado a emitir la factura obligatoria, ¿sí? Factura electrónica obligatoria. Pero lo que hay que tener en cuenta es luego si a nivel, claro, si trabaja con particulares, no está obligado. Si trabaja, lo que pasa es que luego hay que tener en cuenta otras cosas, ¿sí? Estamos hablando de la ley CREE Crece, lo digo por la ley antifraude. Pero la ley antifraude, la ley CREE Crece dice que no está obligado si es a un particular, ¿sí? Sin embargo, de forma voluntaria se puede acoger y puede decir, mira, yo como trabajo con empresas y con particulares, pues yo le envío la facturación electrónica, pues al final afecta a todo. Entonces, pues yo trabajo con el proceso de facturación electrónica porque trabajo con un software que me agiliza y me permite la facturación electrónica, ¿sí? Entonces, pero tener en cuenta estos apartados, ¿sí? Vale, vamos allá. Más cosas. ¿Qué se necesita para cumplir con la nueva ley de facturación electrónica? Vale, ¿qué se necesita para cumplir? Tener en cuenta esto. Ahora vamos a centrarnos en el reglamento, en el borrador, ¿sí? Que es el anteproyecto, ¿sí? Que tenéis aquí el enlace del reglamento de la facturación electrónica obligatoria, ¿sí? Este borrador se publicó en junio del año pasado.
se publicó el proyecto, el anteproyecto, no se publicó el reglamento. El reglamento todavía no está aprobado, pero es el anteproyecto, ya está publicado desde el año pasado, ya es de conocimiento, falta el reglamento técnico y falta también algunas cosas. Entonces, ¿qué se conoce? ¿Qué se necesita para cumplir con la nueva ley? Primero, la nueva ley lo que dice de forma explícita es qué software se puede utilizar para realizar la facturación, ¿sí? Para realizar la facturación en España. Como va a ser obligatoria y va a abarcar, ¿sí?, a la mayoría de empresarios, bueno, a todos los empresarios y profesionales. Entonces, ya indica este reglamento qué software se va a utilizar. Va a haber dos software que vais a poder utilizar. Uno es el de la propia administración, es decir, Hacienda va a desarrollar un software que vais a poder utilizar, en el caso de que queráis utilizar el software de Hacienda, y si no, que en general además ellos lo dicen, que ese software o esa plataforma que van a desarrollar es sobre todo, va a ser útil para las empresas o para autónomos que no realizan muchas facturas o que realizan facturas de forma esporádica. Pero sí que es verdad que si se tiene muchas facturas, si se emiten al final muchas facturas, luego vais a ver por qué. Luego vais a ver por qué, porque si no vais a estar cargando datos todo el tiempo. Entonces, bueno, Hacienda pone a disposición, va a poner, todavía no está desarrollada, Hacienda va a poner a disposición una plataforma y vais a poder utilizar o la plataforma de Hacienda o un software de particulares, como por ejemplo GESPOINT, ¿sí? Lo que pasa es que vais a poder utilizar cualquier software. Aquí ya empieza a haber diferencias. Tal vez un poco con la ley antifraude, aunque con la ley antifraude que vimos hace 2 semanas ya apuntaba maneras, ya lo vimos. No vais a poder utilizar cualquier software de facturación. Vais a tener que utilizar un software certificado por Hacienda, ¿sí? Además, esto es explícito, porque tiene que cumplir ese software unos requisitos, que entre ellos están los de la ley antifraude que vimos hace 2 semanas, ¿sí? Entonces, vais a poder utilizar dos software, o el de Hacienda, el que ponga a disposición Hacienda, la plataforma, para dar de alta ahí vuestras facturas, o software de particulares, el que vosotros queráis, siempre y cuando sea un software certificado. Esto es como el Ticket Buy. Actualmente, en el País Vasco, ya está el Ticket Buy. Luego vamos a comentar un poco qué facturación electrónica obligatoria hay hasta el momento, ¿sí? Y vamos a ver fechas. Esto es como en el Ticket Buy. En el Ticket Buy no se puede utilizar cualquier software. La Hacienda Foral, ¿sí?, pone a disposición para dar de alta sus facturas, o si utilizáis un software, tiene que ser un software garante, es decir, un software que esté autorizado por la Hacienda Foral, ¿sí?, de Álava, de Vizcaya y de Guipúzcoa. Nosotros, GESPOINT, somos software garante, entonces sí que se pueden expedir las facturas de Ticket Buy, ¿sí? Es lo mismo, en la facturación electrónica obligatoria ya no va a valer cualquier software, ¿sí? Excel, Word, ya no va a valer cualquier software, va a tener que tener unas características que muchas de las características ya las hemos visto en la facturación de la ley antifraude, ¿sí? Entonces, pero sí que es verdad que aquí, la diferencia con la ley antifraude es que la ley antifraude, de forma explícita, en el reglamento aprobado el 5 de diciembre, no dice que van a poner una plataforma. Yo supongo que sí, que pondrán una alternativa. Aquí, como esta ley crece, ya va a abarcar a todo el sector privado, no solamente público o actualmente las empresas que están con el sí, sino a todo el sector privado, sí que explícitamente en su reglamento dicen que ellos van a desarrollar una plataforma alternativa justamente para esas empresas de autónomos que no emiten muchas facturas o que lo hacen de forma esporádica. Van a tener esa opción. Si no, los software privados tienen que ser certificados, ¿sí? Todas las facturas electrónicas emitidas por plataformas privadas deberán estar firmadas por el emisor con la firma electrónica. Esa es una de las características, como el Ticket Buy. En el Ticket Buy es igual. O sea, por ejemplo, os hablo de GESPOINT, no vamos a ver el programa, pero os comento cómo es en GESPOINT. En GESPOINT se vincula la firma electrónica
¿sí? Para que cuando se le dé al botoncito de enviar al ticket buy, directamente salga la información sin que los usuarios, nuestros clientes, hagan nada. Han hecho la factura, le dan la facturación electrónica y sale la información a la Hacienda Foral directamente. Ni siquiera bajan un fichero, no es como el SI. Digo porque he visto que hay clientes que utilizan el SI, no es como el SI, es directamente la información, viaja directamente a la Hacienda Foral y te devuelve un código QR. Luego os lo voy a mostrar, ¿sí? Que ese código QR va en la factura. Vale, ¿y qué más tienen que tener esas plataformas o esos software privados, ¿sí? Van a tener que tener la posibilidad de el intercambio de facturas, de tener la capacidad, lo que dice, de conectarse con la solución pública de facturación electrónica, con la sede electrónica de Hacienda, ¿sí? Van a tener que tener esa capacidad. Claro, quien emite facturas en Word, en Excel y eso, lamentablemente, no va a servir, ¿sí? Vale, ¿qué más cosas se van a necesitar o va a necesitar el software que cumpla con el software que vais a facturar vosotros, ¿sí? O que os van a exigir que facturéis. Ya os digo, vais a tener la opción de Hacienda o vais a tener la opción de cualquier software privado, ¿sí? Pero que tenga que tener unas características, sobre todo que esté certificado. Si el software está certificado, ya sabéis que va a cumplir todas esas características. Es tan sencillo para vosotros como eso, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener en cuenta o qué tiene que tener en cuenta también ese software? Lo que os comentaba. La ley antifraude, todas las obligaciones que tiene que cumplir el software a partir del 1 de julio del 2025, que esto lo vimos hace 2 webinars, todas esas obligaciones características que tiene que cumplir el software, tiene que tenerlas este software. Es decir, integridad, conservación de datos, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad, inalterabilidad, ¿sí? Esto ya lo vimos en el otro webinar. ¿Qué significa? Porque esto es un webinar aparte. Pero el software tiene que cumplir estas características. Cuando hablamos de legibilidad, trazabilidad, estamos hablando de la conectividad que tiene que tener el software con la sede electrónica de Hacienda. Tiene que tener la trazabilidad absoluta, la accesibilidad que tiene que tener Hacienda a esa información y los clientes a esa información de forma inmediata, y la legibilidad, tiene que ser legible esa información, ¿sí? Cosas, tiene que cumplir eso. ¿Qué más tiene que cumplir el software? Y esto, porque estas 4 cosas, bueno, más características, estas características son a partir del 1 de julio del 2025 obligatorias en los software que utilicen. Esto ya lo hemos visto. Sin embargo, actualmente ya hay cosas obligatorias que tiene que cumplir un software, que es que el software que se utilice no puede permitir la doble contabilidad, ¿sí? Es lo que se llama el software de doble uso. Está prohibido utilizar y desarrollar software que permitan el doble uso, ¿sí? Y eso ya está prohibido desde el 2021. ¿Por qué? Porque la ley antifraude, que abarca este reglamento que será con estas características, que se aprobó en diciembre y que será obligatorio en julio del 2025, la ley antifraude ya está en vigor desde el 2021. Y hay determinadas características que tiene que cumplir el software que ya están en vigor, que no son estas, que son otras, ¿sí? Me han hecho una pregunta en estas semanas, que desde el otro webinar, desde el pasado webinar a este, me han hecho una muy buena pregunta, ¿sí? Y la quiero comentar con vosotros, que me han preguntado si era retroactiva la ley antifraude. Me preguntaban, ¿la ley antifraude es retroactiva por el tema de las sanciones? Que luego las vamos a ver que hacen mucho daño. Lo que es la ley antifraude, el reglamento aprobado el 5 de diciembre del año pasado y que será obligatorio, todo lo que será obligatorio a partir de julio del 2025, eso no es retroactivo, ¿sí? Sin embargo, como la ley está aprobada desde el 2021, hay cosas que no es que sean retroactivas, hay cosas que hay que cumplirlas desde el 2021. Entonces, como nos pilla Hacienda con esas cosillas, pues lo podemos pasar mal, ¿sí? Si no estamos al tanto y se cumplen, ¿sí? Entonces, no os preocupéis, no os agobiéis, hablarlo solo con vuestro asesor, nada más, ¿sí? Para que os quedéis tranquilos y ya está. Tener en cuenta eso. Lo que vimos en la sesión, en el webinar anterior, no es retroactivo, pero sí que es verdad que esa ley ya está aprobada desde el 2021 y hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Lo principal es software de doble uso que está prohibido, ¿sí?
Entonces, la facturación electrónica obligatoria, pues los software que se utilicen y que sean certificados abarcará todo eso de la ley antifraude que vimos, será obligatorio que abarque todo lo de la ley antifraude que vimos en el webinar anterior y que va a ser obligatorio a partir de julio del año que viene y lo que ya es obligatorio desde el 2021. Entonces, el reglamento, esto es técnico, así que esto os lo dejo simplemente para que lo tengáis vosotros, pero no voy a entrar en este detalle. Ese reglamento, ahora legal, el reglamento legal, que es el borrador, ¿sí? Ya detalla de que se utilizará para la facturación electrónica, se utilizará una sintaxis única, porque al final el objetivo es estandarizar toda la información que reciba Hacienda. Entonces, se utilizará una sintaxis única que, claro, falta todavía el reglamento técnico. Que eso no os preocupéis vosotros por el reglamento técnico, de eso nos tenemos que preocupar las empresas de desarrollo de software. Nosotros ya nos ocuparemos de adaptar el programa al reglamento técnico que saque, ¿sí? Vosotros solo vais a tener que preocupar de trabajar con un software que sea certificado, ¿sí? Entonces, pero ya hay un avance de temas técnicos. Bueno, habla de cómo pueden ser las sintaxis a falta de que se detalle en el reglamento técnico, ¿sí? Entonces menciona la sintaxis, tiene que tener pues esta sintaxis que va a ser única, ¿sí? Luego también, ¿qué menciona la ley Crea y Crece o el reglamento? Que para garantizar lo que vimos de la ley antifraude, la integridad, autenticidad, trazabilidad de los datos, ¿sí? El reglamento técnico va a poder optar, ahí van a optar por alguna de, y eso lo fijará el reglamento, por alguna de estas opciones que es para garantizar esto, o huella digital, o el código QR, el uso de firma digital o también uso de firma digital va a estar vinculado seguramente como en el ticket buy, pero es muy probable que se exija el código QR o huella digital o hash, pero yo creo que todo irá a que las facturas tengan el código QR. ¿Por qué? Porque en el ticket buy ya es obligatorio, luego vamos a ver temas de, menos en Vizcaya de momento, luego vamos a verlo, pero en el Vizcaya ya es obligatorio y tiene que salir con el código QR las facturas, y en la ley antifraude también menciona el código QR. Y la ley antifraude ya va a ser obligatorio en julio del 2025, entonces yo creo que va a ir por ahí. Pero bueno, esto es a falta porque dice podrá añadir otra sintaxis, ¿sí? El Ministerio de Asuntos podrá añadir otras sintaxis adicionales. ¿Para qué? Justamente para garantizar la integridad, autenticidad, trazabilidad, la accesibilidad de los datos, ¿sí? También el acceso por parte de los clientes a los datos a través del código QR. Entonces, eso yo creo que va a ser lo más habitual, ¿sí? Luego, también el tema de conservación de datos, pues el acceso a las facturas electrónicas o a la información de las facturas electrónicas tendrá que estar disponible 4 años, al menos 4 años, ¿sí? Esto también, pues, tiene que ver con la ley de facturación, ¿sí? Actualmente son 4 años, o sea que se puede. Creo que a nivel de mercantil son 6 años, a nivel penal son 10 años la conservación de los documentos, pero lo que es a nivel penal seguro son 10 años y a nivel en el Código de Comercio son 6 años, según el Código de Comercio, pero Hacienda son 4 años, ¿sí? Y la facturación electrónica será 4 años, al menos el acceso a esa información que tienen que tener los clientes, ¿sí? Y la conservación de la información, ¿sí? Luego también Hacienda, el Ministerio o en ese desarrollo, pues podrá incluir, además habrá que incluir pues todos los elementos obligatorios de una factura, ¿sí? Que tiene ya hoy por hoy una factura. El cambio que vamos a ver hasta ahora, porque hasta ahora ya hay facturación electrónica obligatoria para determinadas empresas, no para todos. Al final esto hace que sea para todo el sector público. Actualmente ya hay facturación electrónica obligatoria, pero no para todos, para determinadas casuísticas. Tenemos el SI, tenemos, luego lo vamos a ver, Ticket Buy, tenemos la administración, que es obligatorio realizar una facturación electrónica con la administración. Y todas esas, pues hay que informar de la emisión de las facturas, en fin, hay que informar cada una, tiene que informar unas cosas.
Sin embargo, hasta el momento, y esto es uno de los principales cambios también, no había que informar, y no hay que informar, el estado de las facturas, ¿sí? Esta ley incluye no solamente informar las facturas, cuando se emiten, cuando se modifican, las facturas rectificativas, no solamente hay que informar, con esta ley no solamente habrá que informar de la emisión, anulación, modificación de las facturas rectificativas, sino que también los estados de las facturas. ¿Y a qué se refiere? Sí, los estados. Significa que los destinatarios de las facturas electrónicas, esto artículo 8 del reglamento, los destinatarios de las facturas electrónicas deberán informar a vosotros, al obligado de expedir esas facturas, los siguientes estados. Os lo tienen que informar, ¿por qué? Porque vosotros vais a tener que informarlo a Hacienda, ¿sí? Aceptación o rechazo de la factura y la fecha, pago efectivo completo de la factura y su fecha y, adicionalmente, si hay pagos parciales, los pagos parciales de las facturas, el importe de cada pago con su fecha, ¿sí? Bueno, la aceptación parcial y la fecha y los pagos parciales de las facturas y su fecha, ¿sí? Luego, si la factura se hace una cesión a un tercero, pues también para el cobro, ¿sí? Pues también habrá que informar con la identificación de la persona a la que se le hace y la fecha también de la cesión. Es decir, que no solamente con la facturación electrónica habrá que informar la emisión de las facturas, sino que habrá que informar los estados de las facturas. Por eso, Hacienda, es la propia Hacienda y el reglamento que dice que cuando se cree, van a desarrollar esa plataforma para, como alternativa, los que no utilicen un software privado, como alternativa para que puedan utilizar un software, el de Hacienda. Claro, es en el caso de que tal vez no se trabajen con muchas facturas, no se emitan muchas facturas o por lo menos no de forma tan periódica, porque si no, no solamente, tener en cuenta, no solamente habrá que informar de la emisión de las facturas, sino de los estados. Entonces, esto al final, vosotros decís, uy, esto es un trabajazo y al final va a haber que informar de todo. Efectivamente, pero si tenéis un software que os va a agilizar toda esa gestión, entonces, pues ya con eso va a ser mucho más rápido y no os va a llevar tiempo, ¿sí? Entonces, la información sobre los estados de la factura deberá remitirse en un plazo máximo de 4 días naturales, excluyendo sábados, domingos, festivos nacionales, desde la fecha del estado que se informe en cada caso. Esto es textual el artículo 8, ¿sí? Es decir, que se tienen 4 días, ¿sí? Para poder enviar la información de los estados de las facturas. Y esto es una de las modificaciones. Hasta ahora, ninguna de las facturas electrónicas que hay que emitir, ni siquiera con el Ticket Buy, había que informar de los estados. A partir de esta ley, cuando esta ley empiece en vigor, cuando el reglamento ya esté en vigor, pues habrá, luego veremos tiempos, ¿sí? Luego veremos tiempos a partir de cuándo, ¿sí? Vale, entonces, vale, ¿cuándo entra en vigor el reglamento? Bueno, ahí estamos. ¿Cuándo entra en vigor el reglamento? A ver, el reglamento, la ley, lo que es la ley se aprobó en septiembre del 2022, ¿sí? En marzo del 2023, ¿sí? Salió a consulta pública el reglamento, el anteproyecto, ¿sí? De la ley de la facturación electrónica obligatoria. En junio, ¿sí? Se publicó el proyecto, es decir, el borrador. Ese borrador ya es accesible y aquí tenéis para todos y aquí tenéis el enlace. En junio se publicó el borrador. ¿Qué sucede? Que este reglamento, como toca IVA, está sujeto a una excepción comunitaria, a que aprueben esa excepción comunitaria por estos artículos que pongo. Entonces, todavía está a la espera de eso. Todavía no se ha dicho nada de esa excepción comunitaria que esté aprobada. No está aprobada de momento, porque si no, ya saldría la ley. No está aprobada. Entonces, está sujeto a eso, ¿sí? Pero el borrador ya está. Ya está el borrador legal. Una vez que se apruebe, también habrá que esperar a que se emita el borrador, el reglamento técnico, ¿sí? Que eso ya es más un tema de la adaptación de los software que vosotros, ¿sí?
pero de momento está en este estado el anteproyecto, ¿sí? De momento está en stand-by para obtener esa excepción comunitaria por tema de IVA, ¿sí? Entonces, cuando se apruebe el reglamento, hay diferentes plazos, ¿sí? Esto no está en el reglamento en sí, los plazos, sino que lo vais a encontrar directamente en la ley Crea y Crece, ¿sí? En la disposición final octava habla de estos plazos. Paro aquí un momento. Decidme que estáis viendo, ¿no? Ay, se puede plantar, Nuria, luego lo veo, lo de ampliar, luego te lo amplío. Estáis viendo, ¿no? Por lo que veo en mi pantalla. Decidme que sí, si no me muevo. ¿Sí? ¿Lo estáis viendo? Alguien que me conteste. Perfecto. Muchas gracias, Enrique. Vale. Entonces, luego amplío, Nuria, eso. Luego voy porque es que no veo el chat, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se va a aprobar? Las empresas que facturen, hay diferentes plazos según la facturación y otras cosas. Las empresas que facturen más de 8 millones tendrán un año desde la entrada en vigor del reglamento, ¿sí? 12 meses para adaptarse o para utilizar software adaptado al reglamento. Las empresas, hablamos de empresas y autónomos que facturen menos de 8 millones de euros, tienen 2 años desde la aprobación del reglamento, ¿sí? Sin embargo, también hay una disposición tercera con el tema de los estados de las facturas. Es decir, los autónomos y pymes que facturan menos de 8 millones tienen 2 años para adaptarse, ¿sí? A este reglamento, pero para informar de forma obligatoria del estado de las facturas, después del reglamento, los empresarios autónomos que facturen, los empresarios que facturen menos de 6 millones tienen 36 meses. Después de 36 meses de la aprobación del reglamento, será obligatorio para ellos, además, comunicar el estado de las facturas. Y los autónomos, ahí está, tendrán 48 meses después de aprobado el reglamento, que será obligatorio comunicar el estado de las facturas. Es decir, que desde que se aprueba, la mayoría, los que se facturan menos de 8 millones, hay 2 años para adaptarse, pero no será obligado informar el estado hasta pasados los 36 meses desde la aprobación, las empresas. Y los autónomos tendrán 2 años para adaptarse, pero no será obligatorio informar del estado de las facturas hasta pasados los 48 meses. Es decir, sí que se tienen que adaptar, sí que tienen que utilizar un software certificado o el de Hacienda, con todas las características, código QR, se verá, pero no tendrán que informar del estado de las facturas según las características, según 36 meses o 48 meses, ¿sí? Las empresas con facturación superior sí estarán obligadas a informar del estado, ¿sí? De las facturas. Esto hay que tenerlo en cuenta desde ese año que es obligatorio, ¿sí? Para sanciones. Tema de sanciones. A ver, a nivel económico, el tema de sanciones, por lo que veo, 10.000 euros, sanción económica son 10.000 euros en el caso de que no se ofrezcan a las personas que reciben vuestras facturas, que no ofrezcáis la posibilidad de acceder o no permitan el acceso a la información, ¿sí? Durante esos 4 años que existe la ley, ¿sí? Los que no permitan ese acceso a la información de las facturas tendrán una multa de 10.000 euros. Que yo, por lo que veo la multa, y esto voy a compararlo luego un poco con la ley antifraude, con lo que veo la multa es una multa que hace pupa, pero dices, a ver, es como una herida, dices, vale, hace pupa, esto es para puntos, ¿sí? Pero por lo menos no me sacan el hígado, ¿sí? No tengo que, para pagar la multa no tengo que hacer ninguna donación de órganos. No hace tanta pupa. Luego vamos a recordar la ley antifraude, porque la ley antifraude sí que hace mucho daño, puede hacer, ¿sí? Entonces, la sanción económica, de momento, lo que dice el reglamento,
porque eso es literal el reglamento, sanción económica es esta. Sin embargo, vais a tener otro tipo de sanciones también si no os adaptáis a la facturación electrónica obligatoria. Primero, las facturas no van a ser válidas. Esto, tenerlo en cuenta. Las facturas no van a ser válidas. Da igual que tengan todos los datos, porque no van a tener todos los datos que exige la ley en la factura, eso seguro, porque si exige un código QR y no lo tenéis, la factura no va a ser válida. Pero esto también va a significar para vosotros mayor carga fiscal. ¿Por qué? Porque no os vais a poder deducir esas facturas, ¿sí? Las que se reciben y no son válidas, no es válido, ¿sí? Entonces, ese es otro tipo de sanción, ¿sí? Luego, dificultades en las transacciones comerciales. Os vais a encontrar con dificultades porque os vais a encontrar con empresas que exijan la facturación electrónica como parte de su política de negocios. Entonces, os van a cerrar las puertas a negocios o vais a tener tal vez puertas cerradas a negocios comerciales justamente por no trabajar con facturación electrónica. Y luego también, pues, incumplimiento de contratos con la administración pública. Si trabajan, bueno, esto ya, actualmente ya el que trabaja con la administración pública sabe que si cobra tiene que ser por facturación electrónica. Pero también se puede dar, los que no trabajan con la facturación electrónica, incumplimientos de plazos con distintas consecuencias legales y financieras, ¿sí? Entonces, una cosa son los 10.000 euros, pero luego también os podéis encontrar con otras consecuencias legales y financieras diferentes, con cuantías diferentes, ¿sí? Esto es la sanción de la ley Crea y Crece. No nos olvidemos de las sanciones que tenemos, que vamos a tener, que no vamos a tener, esperemos nunca, por la ley antifraude. Ojo, ahora lo vamos a recordar, ¿sí? Estas son las sanciones. Calendario de facturación electrónica, ¿sí? Y entonces ahora vamos a hacer un resumen de lo que tenéis que tener en cuenta con la facturación electrónica, obligatoria o no. Pero yo terminé la otra vez y esta vez voy a terminarlo igual, el webinar anterior de la ley antifraude. Vosotros os vais a tener que preocupar de dos cosas, ¿sí? Con todo esto que se viene, pero os vais a tener que preocupar solo de dos cosas. Uno, utilizar un software que os permita cumplir la ley, sea la ley antifraude o sea esta, la ley Crea y Crece de facturación electrónica obligatoria, elegir un software y, muy importante, tener presente las fechas. ¿A partir de cuándo vais a tener que trabajar de esa manera o con ese tipo de software o que el software que trabajéis va a tener que cumplir determinadas características? Entonces, es muy importante conocer las fechas y luego decidir por un software que os permita cumplir la legalidad. Getpoint lo hace, ¿sí? Yo solo lo dejo ahí. Getpoint, tenía que decirlo. Pero bueno, vamos allá, vamos a hacer un resumen, ¿sí? Calendario de facturación electrónica, da igual que sea de esta ley o no. ¿Qué ven? ¿Qué tenemos a hoy? A hoy, 18 del 4, ya hay facturación electrónica en el sector empresarial, ¿sí? Ya está el SIM para empresas que facturan con facturación superior a 6 millones o que eventualmente cuando en el 2018 se aprobó el SIM, lo que presentaban el IVA mensual. O sea que ya hay empresas que trabajan con facturación electrónica. El SIM. Esta factura actualmente es obligatorio. Todo el que trabaje con la administración pública tiene que presentar a través de la plataforma Factura o por lo menos utilizar un software que esté conectado, ¿sí? ¿Qué más tenemos de facturación electrónica ya obligatoria, ya que se está trabajando y vigente? El Ticket Buy, lo que os comentaba, en el País Vasco está ya el Ticket Buy, en Álava, en Guipúzcoa es obligatorio y en Vizcaya, el calendario de Vizcaya del Ticket Buy, la implantación es obligatoria. Según las casuísticas de cada empresa o autónomo, desde el 1 de enero del 2024 hay un calendario de implantación hasta el 2026. Este sector de traducción, el sector de la traducción, interpretación, este sector en general va a ser obligatorio por las características que tienen los autónomos y las empresas del sector nuestro en el que trabajamos. Eso va a ser obligatorio en julio del 2024, el Ticket Buy, no os asustéis. Lo que es la parte del Ticket Buy en Vizcaya, en Álava y Guipúzcoa ya está vigente, ¿sí? Y no os olvidemos que actualmente ya hay cosas de la ley antifraude que están vigentes desde el 2021. Por ejemplo, la prohibición de software de doble uso,
entre otras cosas, ¿sí? Todo eso a hoy ya está vigente. ¿Qué más? Vamos a... ¿qué más? ¿Qué otra fecha importante hay que tener en cuenta antes de la aprobación del reglamento de la ley Crea y Crece de la facturación electrónica obligatoria? Sé que insisto con esto, pero ahora vais a ver por qué. El 1 de julio del 2025 entra en vigor la ley antifraude, el reglamento que se aprobó en diciembre del año pasado. Ya tuvimos un webinar específico de ese reglamento, pero fijaos, yo no sé si con todo lo que hemos visto, ¿no os recuerda un poco lo que vimos hace 2 semanas? De código QR, huella hash, ¿sí? Entonces, es el primer paso. El 1 de julio del 2025 es el primer paso y es la antesala a la facturación electrónica obligatoria. Como ya tenemos eso, en vuestro caso, cuando ya entre en vigor la facturación electrónica obligatoria, no va a haber mucha diferencia en vuestro caso, porque ya estáis cumpliendo y vais a tener que cumplir la ley antifraude, ¿sí? Entonces, la ley antifraude, ¿qué menciona? El código QR en las facturas también, una huella obligatorio, una huella digital o hash también, que habrá que incluir en los documentos también o en el registro de facturas. El software tiene que tener, no hay que utilizar un software certificado, como va a ser obligatorio en la ley de facturación electrónica obligatoria, pero va a haber que utilizar un software que sea un software verifactu. Es decir, el software tendrá que, no es certificado, pero tendrá que firmar una declaración responsable de que efectivamente cumple con toda la normativa de la ley antifraude. Y esa declaración responsable, los fabricantes, habrá que enviarlo a Hacienda. Hacienda dará un código de identificación de software que hasta aquí dices, eso no me afecta a mí, porque yo no desarrollo, pero vosotros sois los usuarios. Y el código de identificación del software que utilizáis lo tenéis que incluir, va a ser un dato obligatorio en las facturas. Ya lo vimos. Entonces, por un lado, dices, no, yo no tengo que firmar ninguna declaración responsable si utilizáis un software verifactu. Lo que comentábamos de utilizar Excel, Word, pues hablarlo con vuestros asesores, porque a partir de julio del 2025, como se necesite ese código de identificación de software, pues hablarlo con ellos va a ser más complicadillo, ¿sí? Además, en la ley antifraude ya el software va a tener que tener esa característica de conectividad, lo que es verifactu, conectividad con la sede electrónica, que tiene que ser inmediata esa conectividad, ¿sí? Va a tener que tener un registro de eventos, un registro de alta, todo eso ya a partir de julio del 2025. Entonces dices, vale, es que cuando ya llegue la facturación electrónica obligatoria, yo ya lo tengo hecho. Si ya estoy con ello hace no sé cuánto, ¿sí? La mayor diferencia va a ser el estado de las facturas. Por eso os digo que la mayor diferencia con la ley antifraude de la facturación electrónica obligatoria, en nuestro caso, en este sector, va a ser el estado de las facturas, que bueno, que nos va a dar tiempo. ¿Por qué digo en este sector? Porque la ley antifraude, los que facturan en papel, no, la ley antifraude de momento no les afecta. La facturación electrónica obligatoria sí que va a afectar. O sea, ya todo el sector, profesionales autónomos que trabajen con otros profesionales y tengan relación comercial con otros profesionales autónomos, les va a afectar. Entonces, ahí sí que los que no están en el sector y que no les afecta la ley antifraude, sí que con la facturación electrónica van a notar el cambio. Aquí en nuestro sector, no, porque ya vais a estar encaminados desde julio del año que viene con la ley antifraude, ¿sí? Sanciones, comparar una con otra, lo que comentábamos, ¿vale? La ley de facturación electrónica obligatoria tiene una sanción económica de 10.000 euros, que digo, vale, lo que decía yo, ¿no? Hace cupa, hay que poner puntos, pero bueno, se puede salir. La ley anterior que hay que cumplir, que es la del 1 de julio del año que viene, del 2025, las sanciones son mucho más potentes. Si no se cumple, la sanción son 50.000 euros por cada periodo fiscal que no se haya cumplido, que se haya facturado y no se haya cumplido ese reglamento, ¿sí? O esa ley. Aquí no hablamos del reglamento aprobado el 5 de diciembre solo, hablamos de la ley antifraude del 2021, ¿sí? Porque las sanciones están
en la ley, no están en el reglamento, sí, tenerlo en cuenta. Entonces, claro, hace mucho daño. Entonces, al final, la ley antifraude, es lo que os comenté en el webinar anterior, es la antesala a la facturación electrónica. Nos va llevando Hacienda y nos va llevando el Estado pues hacia allá. Y la facturación electrónica al final es la culminación de todo el proceso, ¿sí? Esto ya lo comenté en el webinar anterior, pero voy a comentar a raíz de esto que dices, Paula, pues ¿sí o no? Bueno, no. Vamos allá. Os voy a mostrar el plan estratégico. El 31 de enero, Hacienda hizo público un plan que no lo comenté en la sesión anterior, pero lo voy a comentar en esta. Hizo público su plan estratégico, ¿sí? Esto, si queréis, luego lo paso, lo voy a poner, si queréis, lo pongo en la presentación, que me lo pida, se lo envío y ya se lo envío también con este enlace. Este plan estratégico es un rollo, pero bueno, de la Hacienda, un plan del 2024 al 2027. He leído el plan estratégico, claro. Entonces, cosas que os interesa. ¿Qué habla el plan estratégico de Hacienda? Por supuesto, no puede dejar de mencionar la ley antifraude que está dentro de su plan estratégico para la implantación de procesos que luchen contra la lucha contra el fraude, lucha morosidad y estandarización de los procesos y control, ¿sí? De tema fiscal. Entonces, habla cómo desarrolla todo ese desarrollo que tienen previsto del 24 al 2027. Es decir, este reglamento de la ley de facturación electrónica obligatoria todavía no está aprobada, pero Hacienda en su plan estratégico al 2027 contempla de que ya esté, por lo menos de que ya esté en marcha la facturación electrónica obligatoria, lo contempla, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos más o menos una fecha límite. Cosas a tener en cuenta. Aquí habla en este plan estratégico, en este apartado del B4, desarrollo de aplicaciones para la inalterabilidad, legibilidad, intercambio potencial de registros de facturación. Menciona la ley antifraude, o sea, está dentro de su plan estratégico, no es algo ajeno. Menciona la ley antifraude. Pone sobre todo el foco en pymes, microempresas y autónomos, ¿sí? Al tiempo de evitar uso de software de ocultación de ventas, el software de doble uso, ¿sí? Cuando a mí hay algunos traductores que me dicen, no, pero la ley antifraude no va conmigo. No lo digo yo, hablarlo con vuestro asesor, pero esto sale de Hacienda, esto no es un blog que he leído, ¿sí? Y otra cosa que también aquí menciona, bueno, sobre el sistema Verifactu, que lo vimos en el webinar anterior, pero al final aquí dice esta segunda modalidad, que es la plataforma de ellos, que es el intercambio inmediato, la comunicación inmediata de los software con la sede electrónica de Hacienda, esa comunicación inmediata ellos le llaman Verifactu, porque es una comunicación que tiene que tener una estructura igual para todos, estándar, inmediata, accesible, legible, ¿sí? Entonces, dice, tiene como su principal virtud servir de antecedente, lo estoy leyendo aquí, servir de antecedente a lo que podríamos considerar un elemento de cierre al sistema de reporte de facturas obligatorio. Es lo que yo os digo. Al final es, la ley antifraude de julio del 2025 es el primer paso, es un antepaso, para que ya con la ley de facturación electrónica obligatoria se cierre ese círculo, ¿sí? Es el primer paso. Primero, ¿qué hay que cumplir? Lo que ya tenemos de facturación electrónica vigente a hoy. Segundo, ¿qué hay que cumplir? En julio del 2025, la ley antifraude. Utilizar esos software que son con declaración responsable y que tengan unas características. Tercero, ¿qué habrá que cumplir? La ley de facturación electrónica obligatoria, que abarca la ley antifraude más el tema de la información de los estados de las facturas, ¿sí? Por supuesto, la estrategia de esta estrategia, plan estratégico de Hacienda, no puede obviar la facturación electrónica, que también. Aquí lo que dice es que va a necesitar, que todavía no está, por eso os lo comento, pero está dentro de sus planes desplegar el desarrollo informático necesario para poder hacer posible la solución pública de facturación electrónica para que puedan
empezar a trabajar en los plazos de ese reglamento, ¿sí? Entonces, esto es del plan estratégico de Hacienda. En resumen, vuelvo de nuevo y ya os libero. En resumen, lo que os comentaba, ¿qué os tenéis que preocupar vosotros? De trabajar, primero, de que el software con el que facturáis, software, estamos hablando de software, no software de facturación, sino software. Lo que comentaba en la ley antifraude, Excel, Word, del software, si no se factura en papel, cumpla los requisitos, es decir, o sea un software a partir de julio del 2025 Verifactu, o GESPOINT lo será cuando salga el reglamento técnico, a falta de simplemente de conocer cómo es el procedimiento y cómo será el código QR, cómo será el código hash si lo tenemos que emitir nosotros, que el nuestro ya emite un código hash, pero es un dato interno, o va a tener una estructura que Hacienda diga, es que el código hash tiene que tener esta estructura, pero eso, una vez que ya se trabaja de esa forma, el software adaptarlo es muy rápido, o sea que nosotros como en el Ticket Bar, somos software garante, o sea que la tecnología la tenemos y se cumple, ¿sí? Entonces, GESPOINT será un software Verifactu. Y también, ¿qué tenéis que tener en cuenta? Trabajar con un software que cumpla la legalidad para que vosotros os olvidéis de todos estos temas y luego tener muy en cuenta las fechas. Es lo único que tenéis que tener en cuenta. Las fechas, que una de las principales es julio del 2025 y la siguiente cuando salga, ya se apruebe este reglamento de facturación electrónica obligatoria, que nosotros os vamos a ir informando, ¿sí? En qué se sabe y qué no se sabe, ¿sí? Vale, os recuerdo, para el que no lo sabe todavía, que si queréis aprovechar el Estado dispone de un instrumento, ¿sí? Bueno, ha puesto a disposición un instrumento que es en realidad fondos de la Unión Europea, lo que pasa que a través del kit digital pues ha creado pues, esta subvención que está muy bien, es muy accesible para todos. Hay un webinar específico sobre el kit digital y cómo hay que solicitarlo. Ya os digo, las exigencias, lo vuelvo a repetir del otro, las exigencias son mínimas, se están aprovechando muchos traductores freelance y empresas de traducción. Lo tenéis disponible de momento hasta diciembre del 2024, no sé si luego van a prolongarlo, pero va a permitir, además de tal vez cambiarlo por otras cosas, os va a permitir, es una subvención que os va a permitir comprar pues, software de gestión que sean además, seguramente, porque esos software tienen que cumplir unas características, el nuestro lo cumple, por eso somos agentes digitalizadores, entonces se supone que son software, vosotros vais a poder adquirirlos pues a través de la subvención. GESPOINT lo podéis adquirir a través de la subvención, entonces esto económicamente os prepara de una manera pues mucho más fácil con la facturación, con lo que se viene de facturación electrónica obligatoria a partir de julio del 2025 y luego posterior la otra facturación electrónica, ¿sí? Pues eso es todo, yo creo, vamos, una hora, lo he clavado, vuelvo a vosotros, ¿sí? Y tenéis aquí, a ver, tengo aquí cosillas, y mientras me podéis ir haciendo preguntas, ¿eh? Puedes ampliar un poco la parte de aceptación. Vale, a ver, la parte de aceptación, vamos allá. El tema de aceptación, ¿a quién afecta la facturación? ¿Qué se necesita para cumplirla? La aceptación, Nuria, voy a necesitar, dime más o menos qué, porque no sé qué diapositiva es. Vale, un poco la aceptación. Dime cualquier cosa, luego Nuria, ¿qué otra pregunta? Entonces, ¿qué pasa con la facturación a empresas comunitarias y extracomunitarias? A ver, es el tema de la información. Si vosotros, por ejemplo, si vosotros recibís una factura, esto sobre todo porque es el intercambio, efectivamente, de facturas, ¿sí?, entre profesionales y empresas. Si vosotros recibís una factura que no es de España, no tiene que tener esa obligación de que tenga ese código QR, por así decirlo. No tiene que tener esa obligación.
Si vosotros emitís una factura que es que una de las partes que una de las partes no esté dentro del territorio, su sede fiscal no esté dentro del territorio, no es obligatorio, lo cual no significa que no es obligatorio hacerlo otra vez con el código QR, hacer todo el procedimiento que haya que hacer. No es obligatorio. O sea, ahí la ley lo deja claro, el reglamento lo deja claro. ¿Qué sucede? Que si una empresa trabaja con la facturación electrónica, en general, pues lo más probable, porque además, como tienen que ser las facturas correlativas, si tienes ambos clientes, pues será obligatorio. Tendrás igualmente que emitirlas y que darlas de alta porque tienen que ser correlativas, ¿sí? ¿Qué puede suceder? Se me ocurre ahora, todo esto es mejor hablarlo siempre con un asesor y más adelante vamos a tener más información. ¿Qué puede suceder? Pues crear diferentes series. Porque como las facturas tienen que ser obligatorias, tienen que ser en serie y en número correlativas, tal vez al crear diferentes series, pues estás diciendo, bueno, las nacionales, todas tienen que salir con su código QR y todo el proceso. Las comunitarias no es obligatorio que salgan con su código QR, según se interpreta la ley. Entonces, si creáis una serie nueva, pues podríais no enviarla con el código QR, no hacer ese envío directo a Hacienda, ¿sí? Y hay otras empresas que dirán, yo como con el sistema es solamente darle un botón que me genere el código QR y ya sale el código QR en la factura, pues ya las tengo todas presentadas en Hacienda y ya está. Entonces es mucho más fácil luego a la hora de elaborar tema de informes y de impuestos, ¿sí? Va a ser mucho más fácil a la hora de elaborar impuestos. Entonces, todas esas cosas creo que va a estar bien. Cuando tengamos más información al respecto, vamos a hablar de los procesos, ¿sí? De momento son todas suposiciones. Pero bueno, esta es una buena pregunta. ¿Existen en otros países europeos algo similar? Sí, existe. De hecho, Hacienda en el plan estratégico lo menciona, de que en otros países ya están yendo a la facturación electrónica, en Italia lo tienen, en Portugal lo tienen, tengo entendido, ¿no? Y es así, para algunas empresas con algunas características ya lo tienen y en otros países ya ni hablar, en Argentina, en México lo tienen, efectivamente tienen la facturación electrónica obligatoria. Vale. Nuria, no me ha quedado claro qué hago cuando recibo una factura. Bueno, de momento no estamos hablando del proceso, ¿sí? Es lógico que no te haya quedado claro. No estamos, porque no lo mencioné, no estamos hablando del proceso, pero sí que hay que tener en cuenta cuando tú recibes una factura siendo que es una factura electrónica, tú tendrás que informar lo que se sabe hasta ahora, tendrás que informar a la persona que emitió esa factura que aceptas la factura, con qué fecha aceptas la factura y luego cuando hagas el pago, pues habrá que informar el importe y el pago. Lo que es el tema del pago, no sé si lo hace, no sabemos todavía el proceso, no sé si lo tendrá que informar el destinatario, el que hace el pago a la empresa que emitió la factura o directamente cuando recibe el pago lo informará, y supongo que será así, lo informará la persona, la empresa que ha emitido la factura. De momento, si se recibe, según la ley Crea y Crece, si se recibe una factura electrónica, habrá que informar de la aceptación, ahí está, era eso lo que comentabas, habrá que informar de la aceptación de la factura, entonces habrá que informar qué fecha la aceptas, qué cantidad, si aceptas parcialmente, qué importe aceptas y en qué fecha se acepta. ¿Sí? Eso es el tema de la aceptación. Entonces, supongo que tú me comentabas aquí, esto había que ampliarlo. Lo que pasa es que, a ver si puedo ampliarlo así. ¿Sí? Ahí está, el tema de la aceptación lo comenta aquí. El destinatario y el emisor de las facturas electrónicas deberán proporcionar información sobre los estados de las facturas. El destinatario y el emisor. Entonces, esta obligación es eso, ¿sí? Supongo que es esto, ¿no? Creo que aquí es donde lo comenté, ¿sí? Entonces, habrá que informar eso. Y luego aquí, en el tema de estados, esto está vinculado con los estados.
que los estados lo vemos aquí, ¿sí? Aquí en el tema de estados, a ver si se ve. Aquí. Los destinatarios de facturas electrónicas deberán informar al obligado a expedir la factura los siguientes estados. Yo entiendo que es el destinatario, porque esto sale tal cual la ley, ¿eh? Esto no son cosas que pongo yo, esto es tal cual el texto. Aceptación o rechazo comercial de la factura, pago efectivo, aceptación o rechazo comercial parcial, pago efectivo, fecha, ¿sí? Estos son los estados, ¿sí? Vale, más cosas. Vale. Otra pregunta, ¿qué pasa con las empresas? Esto ya lo vi. ¿Existen otros países? Esto ya lo vi también. No me ha quedado claro cuando recibo una factura. ¿Tenéis más dudas? ¿Más cosillas? Ahora que aprovechamos. Os muestro mientras tanto para que veáis, porque al final va a ser algo para que veáis a nivel visual. Las facturas por facturas de material. Bueno, por lo que veo en el reglamento no se trata de facturas de servicios o de facturas, no hacen mención, no lo he visto. No lo he visto que haga mención de tema de facturas de material o no, sino el tema de tipo de empresas para la... pero no lo sé, no lo sé. El tema de material, eso, si queréis, luego me podéis enviar un correo, lo averiguo y os lo envío. Ese, no lo he visto en el reglamento, por lo menos a nivel específico, ¿sí? De que haga alguna distinción. Solamente habla de las facturas. Sí, solo habla de las facturas en general y luego el tipo, ¿no? Empresarios autónomos y esas fechas. Pero bueno, cualquier cosa, si me enviáis luego, os dejo mi correo y me enviáis ahí por el mail, ¿sí? Y os contesto. Cosas, os muestro para que veáis de forma rápida lo que se está haciendo ahora con GEFPoint, con el Ticket Buy, cómo se trabaja en el Ticket Buy. Y va a ser algo similar, ¿sí? No os voy a mostrar el programa ni una demo, no os preocupéis, ¿eh? No voy a hacer eso. De hecho, me voy a ir al manual directamente, ¿sí? Para que no, este no es el manual. A ver si lo tengo por ahí, lo tenía abierto. Pues no lo sé. Vamos a ver, bueno, me voy directo aquí al manual, ¿sí? Para que lo veáis. Pensé que lo tenía abierto, pero no. Vale, vamos allá. En Help You, a ver si lo tengo por aquí. Y os muestro para que lo veáis. A ver si me puedo ir aquí. Aquí está. Vale, os muestro. Ticket Buy. ¿Cómo es ahora en el Ticket Buy? Para que veáis, porque el Ticket Buy al final lo que hace es, hay que emitir un código QR, es obligatorio que todas las facturas, para que sean legales, lleven su código QR. Y el código QR es un código que te da Hacienda. Tú emites la factura, le envías la información de la emisión de la factura de forma inmediata a Hacienda, a la Hacienda Foral, la Hacienda que se conecta el programa con la Hacienda Foral, la Hacienda Foral te devuelve el código QR y tú, el código QR, tú imprimes la factura y la factura ya saldrá con el código QR. Es así. Y esto va a ser similar, la facturación electrónica. Entonces, para que veáis solamente de forma rápida, para que lo veáis un poco más visual. En el programa hacéis las facturas como hasta ahora, ¿sí? Y esta es la diferencia con el SI, Enrique. Si en el SI vamos a hacer algo similar a esto, ¿sí? Se va a desarrollar para que se haya directamente y no el fichero. Entonces, ¿cómo se hace en el Ticket Buy? En el Ticket Buy, cuando haces la factura como siempre, juntas muchas facturas en muchos proyectos en una factura, o haces proyecto por factura o factura anticipada, da igual. Una vez que ya tienes hecha la factura, pinchas en facturación electrónica y aquí el programa te pregunta si es una factura para la administración pública o si es Ticket Buy. En este caso, pincha en el Ticket Buy. Cuando se pincha en Ticket Buy, te sale un mensaje, porque ahí ya se comunica con la Hacienda, vosotros no veis nada, se comunica con la Hacienda y te sale un mensaje, y el mensaje es que está ok, ¿sí? Te dan la identificación que sale de la sede electrónica de la Hacienda Foral y el código QR, el código del código QR. Con esto ya dices, vale, pues ya está presentada en Hacienda, así de fácil, ¿eh? Ya está presentada en Hacienda y cuando la vayáis a imprimir, sale ya el código QR que os ha dado Hacienda. No hacéis nada más.
¿Esto qué significa? Que este software, el software garante, cumple con toda la normativa de Ticketbuy, y los clientes que facturan a través de GetPoint en el País Vasco con el Ticketbuy cumplen la normativa, que en este caso luego será la normativa de julio del 2025 o sea la de facturación electrónica. No hay que hacer nada más, por eso os comento. Y luego pues vais a tener aquí cuál está presentado y cuál no, porque bueno, en el Ticketbuy hay unos plazos, podéis presentarla hasta después de 4 días, creo que de emitida la factura, se puede presentar. Entonces, vosotros podéis tener la factura ahí y luego ya se presenta, pero tiene que ser en esos 4 días, ¿no? En algunas diputaciones forales. Y luego aquí, pues, qué código de Ticketbuy os ha dado, ¿sí? Luego aquí, un seguimiento tenéis de Ticketbuy, porque todo esto es obligatorio para el Ticketbuy. Hacienda será lo mismo. El registro de eventos de la ley antifraude, pues es algo así. Pero de esto vosotros no hacéis nada. Vosotros simplemente cuando facturáis le dais Ticketbuy, te devuelve que está ok y imprimís la factura y sale con el código QR. Todo esto lo cumplís sin necesidad de hacer nada raro ni ninguna gestión adicional, ¿sí? Esto es lo que se lee, este es un ejemplo, no os preocupéis, no es real estos datos. Entonces, si un cliente recibe vuestra factura con el código QR, ¿qué lee? Pues lee esto, va a la sede electrónica de la administración. Significa que esa factura ya está presentada en la sede electrónica de la administración. Entonces el cliente se queda tranquilo, dice, pues esta factura es legal, existe, no es falsa, no es una factura falsa, existe, es legal, nada, perfecto, ¿sí? Y ya está. ¿Sí? Entonces, de esta forma es como trabaja el Ticketbuy. Y de esta forma seguramente pues, se trabajará con la ley antifraude o con la ley de facturación electrónica obligatoria. Será algo muy similar, ¿sí? Un compañero, ok, va a estar el sistema caído continuamente. Ahí no sé a qué te refieres, Nuria, a ver. Si va a estar el sistema caído continuamente. Ya es un tema del desarrollo de la sede electrónica de Hacienda. Eso, lamentablemente, esperemos que no. Porque tendrán que estar preparados porque el volumen pues será... vamos, tienen que estar preparados para ese volumen. Por eso la aplicación todavía no está. Yo he leído por ahí no, es que somos software Verifactu, es que, a ver, si software Verifactu es que conecta de forma inmediata con la Hacienda, pues nosotros con Ticketbuy somos Verifactu también, pero eso no es Verifactu, no es Verifactu. Verifactu todavía no está desarrollado, ¿sí? Lo que pasa es que se va a llamar Verifactu al sistema, ¿sí? Que la sintaxis y el sistema que utilicen para conectar los software privados con Hacienda, pero lo que es el Verifactu en sí, para la ley antifraude todavía ese no está desarrollado. Enrique, no sé si estás por ahí, porque ahora... Enrique, es diferente, lo que acabas de ver del Ticketbuy es diferente al sí, como lo hace ahora GetPoint. Pues irá a cómo está Ticketbuy, ¿sí? Eso pues lo modificaremos. Haremos que sea esa conexión, que no sea el fichero, sino que sea como lo tiene ya con Ticketbuy, ¿sí? Será igual. Más dudas, más cosas. No sé qué os ha parecido, si os ha ayudado, si os ha resultado interesante, si tenéis claro la diferencia entre ley antifraude y la importancia y la facturación electrónica, si ha quedado claro, porque es importante, son dos leyes importantes. Sobre todo la de ley antifraude que el 1 de julio del 2025 ya entra en vigor. Están escribiendo, por eso estoy... ¿Algo más? Gracias, Nuria. Pero individualmente para cada factura, sí. Sí. Es individual para cada factura. Y Enrique me pregunta si con el tema del sí, ¿no? Entonces, sí. Será como el Ticketbuy. Cada factura que se emita, botoncito, pero en lugar de hacer el fichero, lo que hará será conectar con la Hacienda, que es lo que hace ahora con la Hacienda Foral de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya.
Sí, hay que ponerse las pilas. Sí, lamentablemente. A ver, en vuestro caso ya os digo, vosotros no os tenéis que preocupar, os tenéis que ocupar de dos cosas. Tener claras las fechas, a partir de cuándo, y que el software que vosotros utilizáis y la forma que vosotros facturáis, pues cumpla la legalidad. Eso también un asesor, vuestro asesor, os va a poder informar seguramente. Sí, sí, sí. Así que muchas gracias, que os ha resultado útil. Tenéis ahí, muchas gracias también. Entonces, sí, sé que estáis ahí escribiendo. Gracias, María, gracias, Alejandro, gracias, Coralí, Ana, también. Muchas gracias a todos. Sí, sí, sí. Entonces, dudas que tengáis, me lo decís, no hay problema. Me enviáis un correo, a ver si dejo aquí mi correo. Es que mientras veo esto, no veo el chat. Entonces, dudas, aquí tenéis mi correo, tenéis el teléfono de la empresa, podéis preguntar por mí, tenéis mi móvil directo, ¿sí? Hay cualquier duda, me lo decís. Si queréis la presentación, también me decís, Paula, no, me puedes enviar el PowerPoint, me puedes enviar el vídeo tarda un poquito más, que mis compañeros ahí hacen sus cosas para que esté más accesible. El vídeo del webinar puede tardar unos días, pero si queréis mientras la presentación para tener ahí, nada, me enviáis un correo y yo os la envío sin ningún problema. Espero que la última vez, los que hayan estado en el webinar de la información de la ley antifraude, espero que os haya respondido a todos. Si me ha quedado alguno sin responder es que se me pasó o no vi el correo justo y lo siento volvérmelo a enviar, ¿sí? Pero intento contestarle a todos lo antes posible. Muchas gracias, Enrique, a ti también, y espero que te haya resultado útil. Simplemente comentaros, los que trabajan, si aquí en el webinar hay clientes que ya trabajan con GESPoint, en vuestro caso no vais a tener que hacer nada adicional, como con el ticket bar. Ya nosotros nos tenemos que encargar de eso, entonces no os preocupéis. Si en vuestro caso ya trabajáis con GESPoint, tranquilos. Lo que seguramente vamos a hacer un webinar es porque tal vez el proceso haya que cambiarlo o haya que incorporar algo en el proceso de facturación para la remisión de la información de forma inmediata a Hacienda. Entonces tal vez haremos un webinar explicando cómo hay que trabajar según la ley, pero nada más. O sea, el tema de trabajar con GESPoint va a ser software Verifactor, va a trabajar, vais a poder trabajar como hasta ahora, ¿sí? Tal vez eso, haya que cambiar algo del proceso, pero no os tenéis que preocupar si el software cumple o no, porque os vamos a mantener informados de todo, ¿eh? Nos encargamos nosotros de eso. Bueno, muchas gracias a vosotros, ¿sí? Por vuestro tiempo, como siempre. Os dejo entonces aquí mi correo, ¿sí? Y nada, cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos, aquí me tenéis para cualquier duda o pregunta, ¿sí? Muchas gracias y que tengáis un muy buen día, ¿sí? Hasta luego.